Hola, nuevamente nos encontramos para terminar. Este es el último video, la última grabación de las 4 unidades de la materia de Introducción a la Neuropsicología. Entonces, déjenme compartir presentación. Bueno, la idea, como dijimos, esta es la unidad 4 y hablamos acerca del rendimiento cognitivo global y el informe neuropsicológico. Y los puntos que trabajamos es, bueno, todo esto que estuvimos estudiando, las funciones cognitivas de la neuropsicología, de las funciones cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones, digamos, las funciones ejecutivas, las praxias, las noxias, finalmente estos contenidos teóricos, cómo nosotros lo podemos llevar a la práctica clínica. Por eso, cuando uno dice cuáles son los objetivos de la neuropsicología, por un lado, comprender las funciones cognitivas de las personas que tienen alguna alteración neurológica o psiquiátrica y se va a analizar a través de diferentes pruebas, de diferentes formas o test, de acuerdo a la lesión que tenga o no solamente a la lesión y a la funcionalidad, pero también la neuropsicología, como estuvimos viendo en todos estos encuentros, en estas 4 unidades, es desarrollar teorías y modelos teóricos que puedan explicar por un lado, la conformación, digamos, sin dificultad, que se dice, como por ejemplo cuando se dice una palabra o se reconoce un objeto, pero también poder identificar modelos que nos ayuden a entender la patología. Y de una de las bibliografías que ustedes tienen descriptas, de Pérez García del 2012, me gustó una frase que dice: la evaluación neuropsicológica, que para eso nos acercamos a las personas con alguna dificultad, es un proceso de resolver problemas o responder preguntas. Entonces creo que acá es lo que tiene interesante nuestra materia de introducción a la neuropsicología, es poder, bueno, todos estos conceptos nos van a permitir, nos van a ayudar a poder, como dice Van der Ploeg, como dice, resolver problemas o responder preguntas. La neuropsicología, a través de la evaluación neuropsicológica, interviene en el diagnóstico, en la intervención terapéutica, es decir, en la rehabilitación o, por ejemplo, también en intervenciones terapéuticas farmacológicas. Entonces se hacen evaluaciones pre y post para saber si esa, por ejemplo, tratamiento farmacológico posibilita o ayuda a mejorar las funciones cognitivas, y también en la elaboración de los planes de rehabilitación cognitiva. En relación a la evaluación neuropsicológica, nos encontraremos en nuestra otra materia que es acerca de la evaluación neuropsicológica, donde vamos a entrar en muchísimos más detalles y conceptos. Es importante saber que, como estuvimos viendo, la neuropsicología se relaciona con el contexto con distintos factores que son la edad, la educación, la lateralidad y el nivel cultural y social. Y es muy interesante, ustedes tienen la bibliografía de Pérez García 2012, donde es un proceso de investigación, diríamos, cuando uno va a hacer una evaluación cognitiva y cuando uno tiene todos los contenidos que estuvimos viendo en nuestra materia. Es decir, cuando uno establece una entrevista con alguna persona que haya sufrido alguna dificultad, y en esa queja subjetiva que habla el paciente de las dificultades, como así también de las preguntas que le hacemos o lo que le sucede a nivel educacional, social, laboral, nosotros podemos pensar en hipótesis, pensar en pruebas. Pero vuelvo a decir, para pensar las pruebas, si yo, por ejemplo, tengo que evaluar la memoria episódica, la memoria semántica, las funciones ejecutivas, la atención dividida, la atención alternante, necesito de los conceptos teóricos, ¿sí? Y en base a eso hago mis propias hipótesis a partir, además, de más datos, como pueden ser ya cuando uno tiene datos de una resonancia magnética o cuando ya sabemos que tiene una enfermedad, y con la queja subjetiva podemos hacer hipótesis y de esa manera
poder indagar acerca de las funciones cognitivas de las personas. Es muy interesante cuáles son los objetivos de lo que es una evaluación neuropsicológica. Igualmente, vuelvo a decir, nos vamos a adentrar en la próxima materia, pero es importante saber que principalmente estamos trabajando y hacemos evaluaciones para el diagnóstico diferencial, como dijimos antes, en poder ver los objetivos en los planes de rehabilitación, pero por debajo también fíjense que el autor Pérez García marca como las evaluaciones forenses. Entonces él dice que ejemplifica, podemos decir, que hace un diagnóstico diferencial, la caracterización del deterioro neuropsicológico y, como dice acá, es importante pensar en áreas dañadas o áreas intactas, porque esto nos permite, por un lado, saber cuestiones de los planes de rehabilitación neuropsicológica, pero también nos permite dar consejos, como dice acá en el slide, consejos educativos o vocacionales. También el autor presenta la evaluación en los contextos forenses, como así también en la evaluación de los protocolos de investigación. Las principales etiologías, que no son las únicas, fíjense que uno va a trabajar con los conceptos que hemos adquirido en accidentes cerebrovasculares, en traumatismos cráneoencefálicos, infecciones, neoplasias por tumores, enfermedades asociadas con el desarrollo, enfermedades degenerativas, enfermedades metabólicas, nutricionales, trastornos consecuentes a drogas o agentes químicos y o también enfermedades psiquiátricas, que si ustedes van leyendo los libros o si cuando leen el libro de Ardila y Ostrowski, fíjense que no las nombran, porque en realidad son los últimos años donde se comienza a hacer mayor valoración, relevancia, la evaluación neuropsicológica de personas que hayan tenido trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, etc. Y también son los principales síndromes que vamos a encontrar, son las afasias, las alexias, las agrafias, las acalculias, agnosia, apraxia, amnesia, síndromes disejecutivos o demencia, que esto ustedes van a trabajar en una materia especialmente en todas las patologías que se suceden. ¿Cómo hacemos para saber si la persona tiene poca o mucha memoria, tiene poca o mucha fluidez verbal, tiene una buena o mala atención dividida? Para esto nosotros necesitamos, para esto es medirlo. Por eso es importante saber que en este momento uno ya en la neuropsicología necesita de la psicometría. Esta es la campana de Gauss, que todos ustedes tienen que estar, muchos de ustedes están acostumbrados, otros no, y el que no esté acostumbrado la tiene que adquirir, donde lo que nos permite a través de diferentes puntuaciones, que lo vamos a ver en la materia de evaluación neuropsicológica, puntaje T, puntaje escalar, percentilos, puntaje Z, puedo yo comparar cuando me da un test, por ejemplo, de memoria episódica visual, me da un resultado y yo ese resultado lo puedo comparar con personas similares, como dijimos anteriormente, en edad y en escolaridad. Esto nos permite saber cuál es la curva, es decir, ahí tenemos un 0 que es una media, ese 34% que se da a menos de un desvío estándar y a más de un desvío estándar, se marca que es el 68% en que la población se comparte en esta zona, y en general, y por lo menos en la Argentina, los equipos de terapéuticos lo que marcan que a un desvío y medio las personas presentan deterioro cognitivo. Esto es algo que los neuropsicólogos lo llevamos con nosotros a diario. Y entonces, para saber qué sucede con nuestras cuestiones cognitivas, funciones cognitivas, con lo que estuvimos viendo en nuestra materia, se hace lo que se llama un informe neuropsicológico. Y ustedes van a ver la curva de Gauss, que esa es una manera visual de observar si las personas están alejadas o no de la media. Se toman diferentes tests, hay una gran variedad de tests, que como dije anteriormente, lo vamos a ver posteriormente en la próxima materia, pero ahí
vemos que a través de test podemos ver a ese joven que se olvida de la letra, eso es en memoria episódica verbal, que es lo que estuvimos estudiando. Cuando tomamos, por ejemplo, los SPAN, lo que vamos a ver es qué sucede con la atención y la concentración de las personas. Cuando, por ejemplo, evaluamos la fluencia verbal, vemos esto, qué le sucede a la persona en su habla tradicional, y también, por ejemplo, la visoconstrucción. Es decir, que los conocimientos que nosotros adquirimos a través de los objetivos de la neuropsicología, que es adquirir modelos teóricos, podemos lograr hacer una clínica y podemos lograr hacer un informe neuropsicológico. Entonces, como conclusión, la neuropsicología comprende, tiene que comprender, tiene como objetivo comprender las funciones cognitivas y desarrollar modelos teóricos. Afortunadamente, como que estuvimos viendo, en las últimas décadas se han desarrollado muchos de los modelos teóricos. Hay que aplicar, hay que administrar evaluaciones neuropsicológicas para indicar la performance de los pacientes en las diferentes patologías. Hay que aplicar a la neuropsicología todos los conocimientos que ustedes han adquirido, tanto en los campos educacionales, clínicos, sociales, entre ellos los laborales, y hay que hacer una intersección entre lo que nos dicen las personas, entre lo que nos dicen los pacientes, que es escuchar esa queja cognitiva o esa queja neuropsicológica, evaluar las funciones a través de diferentes baterías de test y poseer los conocimientos teóricos de las funciones cognitivas o neuropsicológicas. Es una manera que esa intersección, esas tres patas, podríamos decir, estas tres aristas, nos permiten poder, me sale la palabra desafiar, ¿sí? Es ver qué le sucede a ese sujeto en las cuestiones cognitivas. Bueno, muchísimas gracias y seguimos viendo en todas las actividades.